Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Estamos ahora en nuestra segunda entrevista de este día. Vamos a conversar con Wilfredo Lozano. Él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de las Migraciones o de Migración aquí en República Dominicana, que no es lo mismo que la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de Migración. Deberíamos empezar con la diferenciación ahí, Wilfredo. Bienvenido a El Despertador. Sí, bueno, gracias por invitarme. Bienvenido. Sí, tienes razón, Esteban. El instituto es una entidad técnica creada en el marco de la Ley de Migración 28504 y su propósito esencialmente es, número uno, sobre todo apoyar la acción del Consejo Nacional de Migración, y en ese sentido el instituto es el secretario técnico del Consejo. En segundo lugar, el instituto es la entidad que entrena, que forma a los inspectores de inmigración y a los interdictores que persiguen la inmigración irregular. En tercer lugar, el instituto es una entidad generadora de conocimiento y en ese sentido es un centro de investigación y de documentación y publicaciones, básicamente en dos frases. Ya entrando en materia, ustedes hace unos años trataron de hacer un observatorio, no sé si el concepto correcto, pero era un observatorio que entiendo tenía la intención de medir la demanda de mano de obra de los diversos sectores. ¿Ustedes han podido calcular qué se necesita por sector en tema de mano de obra? Por ejemplo, en estos días los agricultores de bananos dijeron, que me parecía una locura, hablaron de 230,000. Son como 20 y tantos mil personas. Luego redujeron el número exactamente. ¿Ustedes han podido determinar qué se precisa por sector en la migración? Tu pregunta es importante. Tú te refieres, cuando dices algunos años, estás hablando de el 2022, sí, exactamente. Okay, perfecto. Bueno, en efecto, el instituto, desde que llegamos nosotros a la dirección del mismo, nosotros impulsamos un programa que llamamos de generación de medición continua de las demandas de mano de obra inmigrante por parte de la economía. Esto coge tiempo y toma dinero y requiere dinero. De esa época a hoy hemos logrado algunas cosas. Por lo pronto se ha logrado medir los requerimientos en el sector agrícola para el consumo interno. Eso está medido. Básicamente la producción de plátano, de arroz, de habichuela. En este momento estamos en proceso de... Y disculpe que le interrumpa. Sí. Y si está medido, si nos puede... Sí, claro. Pero te estoy dando el marco. En este momento estamos trabajando en el sector construcción. Y ha sido sumamente difícil trabajar esto, porque hay una gran resistencia de los trabajadores y de los empresarios. De los empresarios también. Mira qué interesante. Y en segundo lugar, estamos también trabajando en el sector turismo. Esto dentro de unos meses vamos a tener la medición. La idea es que en lo que queda de año y en el próximo año podamos también medir los requerimientos en café, en banano. Pero yo te puedo dar información inmediata. En el caso de estos primeros cultivos, la demanda de los requerimientos de mano de obra más o menos suman unos 180,000 personas, de los cuales 110,000, 111,000 son de procedencia extranjera o de origen extranjero. Estamos hablando de más o menos un 90%. No, un 60%. 60%. Bueno, 60% sí. Pero estamos hablando ahí de sectores que ya están levantados. Bananero. Eso es para la producción local, para alimentar al dominicano. Exacto. Bueno. Es decir, la canasta alimenticia en relación a los productos agrícolas, la producción, que son eso, esa es la bandera dominicana. Sí, para garantizar la bandera dominicana. La bandera dominicana. Ahí se demandan 180,000 trabajadores y 110,000 serían haitianos. Y de los cuales son 110,000 de origen inmigrante, de origen haitiano.
Es una cifra alta, es un 60%, pero eso fluctúa. En el arroz es más o menos la mitad, en habichuela es más o menos un 70%, en plátano como un 60%. Y es mucho, es una gran cantidad. Pero además es importante señalar que en el caso de la agricultura no se trata de una demanda compacta, mecánica, porque esto tiene una estacionalidad. Ciclo, sí. Este punto. Y esa estacionalidad se expresa de manera diversa. En una misma finca los requerimientos no son iguales a lo largo del año. De manera que cuando tú mides en una finca y mides en otra, o mides en un cultivo y mides en otro, hay reemplazos, porque muchos trabajadores acuden a diversas fincas. Pero, Wilfredo, y en el caso de la construcción, usted dice que hay resistencia de parte de los propios empleados como de los propios empleadores. Hay mucho temor, hay mucho temor, y es un problema de costo. Pero eso puede ser una señal de que entonces los mismos empleadores admiten que contratan mucha mano de obra irregular. No, todo el mundo admite que se contrata mucha mano de obra inmigrante. Sí, pero inmigrante. Y todo el mundo sabe que la documentación es el gran problema. Ya. Ahora, yo creo que hay una cultura, la gente tiene mucho temor, es un asunto que hay que ir resolviendo, pero evidentemente los primeros beneficiarios de que midamos bien van a ser los propios empresarios, porque esto le daría al país información adecuada como para poder generar políticas que terminen de una vez por todas resolviendo esto. A la llegada del presidente Luis Abinader al poder, se manifestó, incluso desde el Consejo Nacional de Migración, se expresaba que el proceso de regularización de ciudadanos a través de la ley 169-14 en la gestión pasada no quedó bien, no se hizo bien. La 169 es una ley de naturalización, que es otra cosa. Bueno, porque el proceso de regularización no se hizo bien y que entonces se iba a retomar eso, pero de una manera más adecuada. Sin embargo, nos ha llegado aquí incluso al despertador quejas de representantes de organizaciones, principalmente de representantes de inmigrantes haitianos, que dicen que el proceso está prácticamente paralizado. No, y es un hecho. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurrió hubo sectores que plantearon, al interno del aparato administrativo, que plantearon que el proceso de regularización había sido totalmente errático y que en consecuencia requería una auditoría. Eso se aceptó, pero es la fecha que 2 años después esa auditoría no se ha presentado por parte de los sectores que así lo solicitaron. Personalmente, es una opinión mía, yo creo que hay exageración en esto. Evidentemente hubo irregularidades, pero yo creo que en general el proceso fue importante y dio resultados positivos. Ahora, cuando hablamos de los sectores que así lo solicitaron, que todavía no han entregado la auditoría, ¿de cuáles sectores estamos hablando? Hubo funcionarios ligados al Ministerio de Interior que plantearon y tenían razones atendibles, que hubo irregularidades y que había que resolver esto. Pero en general se quedaron en el camino. Exactamente. Entonces ahí hay una situación, porque tenemos... Eso hay que resolverlo. Porque tenemos el problema. Ahora, por ejemplo, pero el punto central, Esteban, es que tenemos que asumir por H o por R. Si entramos en el dime y direte de lo bueno o lo malo, ese programa yo creo que prácticamente ha finalizado. Hay que asumirlo. Yo creo que lo que tenemos adelante es generar un nuevo marco, generar un nuevo esquema que nos permita la documentación y la estabilización ordenada de X volumen de trabajadores inmigrantes que residen aquí. Hoy la República Dominicana... Tenemos el tema, Wilfredo, que por eso que no terminé de hacer la pregunta, Marlico, de que hay muchos ciudadanos que tenían permisos de trabajo, que tenían, por ejemplo, que renovarlo. Entonces, cuando van al ente adecuado... El programa se renovó una vez. Entonces, no tiene renovación, no tiene renovación, se quedan ilegales. Sí, pero el punto es que el programa nunca culminó. El programa,
te voy a comenzar desde el origen para que entendamos. En la ley de migración, el requerimiento de un plan nacional de regularización se plantea como una mandato transitorio al Ejecutivo, es decir, no es un mandato permanente. ¿Por qué? Lo que se pensó fue, y yo participé en la producción de eso, y te puedo hablar con conocimiento de causa, la idea era que en una situación de generalizada indocumentación, de generalizada irregularidad, un nuevo régimen migratorio iba a ser ineficaz desde el punto de vista del cumplimiento de la ley si comenzaba a operar en ese marco de generalizada indocumentación e ilegalidad. Y había que generar un mecanismo que permitiera ordenar lo más posible esa situación, de manera que la gente afectada por la ley pudieran cumplir con la ley. Esta fue la idea. Pero lamentablemente, de la aprobación de la ley en el 2004, que daba 6 meses al gobierno para implementar esta tarea, a la aprobación del reglamento duraron 7 años. Y para hacer el plan de regularización duraron 10. Y se implementó el plan de regularización por parte de la administración Medina, sobre todo porque hubo un imperativo categórico kantiano, que, sí, que fue la ley 169, que obligó al gobierno a implementar el plan. El resultado es que esto es un mar de irregularidades, de fallos gerenciales, de fallos institucionales, que dio por resultado una implementación, yo diría, problemática del plan de regularización, cuyos resultados ya lo conocemos. Ahora, yo insisto en que el Estado dominicano, a partir del marco de la ley, tiene las facultades legales para poder comenzar a trabajar en la idea de la normalización, de la regulación, de la documentación, sin necesidad de apelar a un nuevo plan de regularización. Y en ese sentido, podría encaminarse planes sectoriales para aquellos sectores que demandan más mano de obra y comenzar a ordenar la cosa. Construcción, agricultura, turismo, etcétera. Yo creo que hay los suficientes elementos legales, hay la suficiente experiencia acumulada y la suficiente capacidad técnica en el Estado para hacer esa tarea. Solo faltaría voluntad. Es un asunto de voluntad. Hoy las Naciones Unidas van a conocer una reunión sobre Haití, donde se va a plantear todo lo que está ocurriendo en estas circunstancias, sobre todo los hechos más recientes, a partir además de la formación de la misión internacional de ayuda a Haití. Al mismo tiempo, en la República Dominicana, una misión que no termina de arrancar porque no se ha cumplido con lo que se prometió. Al mismo tiempo, la República Dominicana ha determinado deportar unos 10.000 haitianos semanales, que habría que ver si se puede sostener en el tiempo. Pero es una estrategia. ¿Cómo usted ve esto? ¿Esto es una estrategia para presionar a los organismos internacionales a solucionar la situación haitiana? Lo importante son las siguientes cosas. En primer lugar, el Estado tiene toda la facultad, las capacidades constitucionales, legales, para la deportación. Pero tenemos que aceptar que evidentemente la deportación es solo un instrumento dentro de varios, para atacar el problema de la generalizada indocumentación, de la generalizada irregularidad. Pero evidentemente la deportación por sí misma no nos va a resolver el problema. Reconociendo su necesidad, es importante seguir avanzando e implementar un plan integral, un esquema integral en el que la necesidad de documentación, la necesidad de ordenamiento en la frontera y los acuerdos con el empresariado que asuma sus responsabilidades, hay que impulsarlo e implementarlo. Lamentablemente todo esto está marcado por un mar de incomprensiones, de inexactitudes, y está muy tamizado por las presiones políticas. Pero en todo caso, Wilfredo, usted admite ahí que el gobierno ciertamente tiene la facultad legal y la autoridad legal para repatriar a todos aquellos que estén indocumentados.
Pero las autoridades haitianas entonces tienen la razón cuando dicen que se está haciendo repatriaciones masivas sin atender otros asuntos que tienen que ver con la regularización de aquellos que pudieran estar en condiciones de arreglar su situación migratoria, pero que no pueden arreglarla porque el proceso está detenido por parte de las autoridades. Yo creo que en eso las autoridades haitianas son bastante irresponsables. Los primeros que tienen que entender que en este país el presidente Abinader, desde el inicio de su gobierno, hizo un esfuerzo genuino. Esteban, yo te lo digo porque yo estuve ahí cuando se debatió estas cosas, fui de lo que entendí que la idea del presidente era adecuada y había que apoyarla. El presidente estaba planteándole a la administración, en este caso estaba Vivo Moïse, que el Estado Dominicano estaba en la disposición de apoyar al gobierno haitiano para que documentaran a su población que vivía aquí. E incluso se planteó la posibilidad de apoyar planes de documentación más amplios a nivel nacional en Haití. Y esto sencillamente fracasó por intereses políticos haitianos, por burocracia, por ineptitud burocrática y por corrupción. Ahí no había dinero. Entonces ese es un problema que los haitianos tienen que asumir sus responsabilidades, no pueden hacerse todo el tiempo las víctimas. El cimarronaje haitiano, como yo lo he denominado, la política cimarrona, tú nunca saber exactamente qué es lo que están planteando, ha dado sus frutos. Ellos aparecen como unas víctimas, pero la verdad es que de parte del presidente ha habido voluntad de avanzar en este camino. Yo comprendo que el curso político que tomó la situación, en el sentido de que matan al presidente Moïse, se genera una crisis de seguridad en Haití, esto afecta a la seguridad nacional dominicana, se genera una crisis fronteriza, es una cadena de consecuencias que empañó esa voluntad inicial positiva que en justicia hay que reconocerle al presidente Abinader. Bueno, Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, pues le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Bastante interesante sus informaciones sobre esta situación de la inmigración, principalmente haitiana. La República Dominicana, hablamos siempre de inmigración aquí, tenemos inmigrantes de otros países, pero Haití siempre se lleva la primera nota, tomando en cuenta que es nuestro vecino fronterizo y que aparte de eso es el país, señores, más pobre del hemisferio. Por lo tanto tenemos mucha presión desde allá hacia acá por las necesidades que tienen esos ciudadanos de mejor vida.